Los pastores Germán y Deyanira Durán presentan El Consejo Divino. Dios te bendiga en este día. Quiero bendecirte con esta palabra, esperando en el Señor que sea de bendición para ti y para todos aquellos que la escuchen. La palabra de Dios declara en Jeremías 29:11, dice el Señor hablando, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. También la palabra declara en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. El único ser que tiene la capacidad de pensar, el único ser que tiene raciocinio es el ser humano. El ser humano es el único ser creado que tiene la capacidad de crear, que tiene la capacidad de razonar. Y a diario a nosotros nos visitan pensamientos buenos, pero también nos visitan pensamientos malos que muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, la realidad es que nosotros heredamos el pecado. La realidad es que cuando el hombre cae, viene en nosotros lo que es la imperfección. Comenzamos a ser imperfectos porque heredamos el pecado. De manera que de ahí en adelante comienza una lucha dentro de nosotros, dentro del ser humano, una lucha interna, donde el apóstol Pablo declara que hay una lucha dentro de nosotros entre el espíritu y la carne. En esa misma guerra muchas veces nos vienen esos pensamientos malos y esos pensamientos a veces buenos. Pero ¿cuál es el pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos acerca de nosotros? Bueno, si la palabra de Dios declara en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros debemos de pensar de la manera que Dios piensa acerca de nosotros. Si Dios piensa acerca de nosotros pensamientos de paz, pensamientos de bienestar, pensamientos de bendición, pensamientos de victoria, pues nosotros debemos de ser llenados de ese mismo pensamiento. Muchas veces nos llegan pensamientos de derrota. Tal vez a ti te han visitado pensamientos de derrota, como a mí también. Todos no hemos pasado de la misma forma. Hemos pasado por el mismo pensamiento o nos han visitado los mismos pensamientos. Pensamientos de derrota, pensamientos de ruina, pensamientos de fracaso, pensamientos de frustración. Tal vez has intentado levantarte, tal vez has intentado muchas veces llegar a obtener algo y no has podido, y en ese momento te llegan pensamientos de derrota. Pero ¿cuál es el pensamiento que Dios quiere que tengamos nosotros? Pues si la Biblia declara que nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos que pensar como Cristo piensa. Y la palabra de Dios declara que nosotros, tú y yo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. De manera que no hay nada en esta tierra que pueda detener el avance que Dios ha destinado para ti y para mí. Nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, el pensamiento que tiene que llenar nuestro ser, y te invito en este día, el pensamiento que tiene que llenar nuestra mente, nuestro ser, es el pensamiento que Dios tiene acerca de nosotros. Un pensamiento de hijo, un pensamiento de que nada ni nadie nos podrá hacer frente, un pensamiento de que ya nosotros somos curados y sanados en Cristo, un pensamiento de que Cristo venció por nosotros, pensamiento de victoria, pensamiento de avance, porque si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Porque Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces, Jehová, dice la palabra de Dios, dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, todo ese tipo de pensamiento es el que debe de embargar, es el pensamiento que debe de llenar nuestro ser. Pensamiento de victoria y no de derrota. Yo te bendigo en este día y te invito a que compartas esta palabra con otras personas que necesitan recibirla. Dios te bendiga y Dios te guarde y nos vemos la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Síguenos por las redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Pastores Durán.